todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Hoy vamos a estar iniciando una nueva serie. Vamos a estar hablando acerca de la oración. Recordemos que cuando los discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y me he encontrado con muchas personas pues, que no son de la iglesia en la cual estoy pastoreando. Me encuentro con muchas personas que dicen que han asistido a muchas iglesias, pero que uno les dice que oren y no saben qué orar, no saben qué decir, o han estado orando y no han visto resultados. De pronto la oración no se torna eficaz. Entonces, el propósito de este entrenamiento es quitar de en medio cualquier paradigma, porque hay muchos paradigmas en cuanto a la oración. Y vamos también a conocer las ventajas de la oración, que la oración son llaves que nos abren las puertas de los cielos. Es muy importante. Ahora, si eres una de esas personas que creen que no es fácil encontrar a Dios, tan solo te pido que puedas conectarte a este entrenamiento, a esta serie de la oración y después de cada entrenamiento, prueba por ti mismo las instrucciones, pero tienes que ser obediente en cada paso, en cada instrucción que se te está dando. Recuerda algo, tu propia experiencia te convencerá más que cualquier explicación que yo pueda darte, más que cualquier argumento que yo pueda decirte o cualquier testimonio que yo pueda decirte, no, que la oración es buena, que la oración es eficaz. No, o sea, cuando tú lo vives de tu propia experiencia, por eso esto se llaman entrenamiento, porque te damos las herramientas y te capacitamos para que tú lo puedas hacer y tú puedas caminar en el poder y la autoridad que Cristo te ha dado y puedas experimentar por ti mismo. No que nadie te lo cuente, que tú mismo puedas experimentarlo. Tu propia experiencia te va a convencer más que cualquier explicación que podamos darte o cualquier testimonio. Entonces, cuando nosotros entendemos que la oración es un asunto de gran importancia en la vida espiritual del creyente, es fundamental. Es fundamental esto. Recuerda, la oración es un asunto de suma importancia en la vida espiritual del creyente. Entonces uno se encuentra con creyentes que no oran. Tremendo, o sea, causa risa, pero es muy cierto. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Empiezo, Eso quiere decir que ya tiene mucho tiempo que no ora. O le dice, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Entonces, todo cristiano, todo cristiano genuino, porque por ejemplo, encontramos de muchas clases de cristianos, pero todo cristiano genuino es consciente de esto, del poder de la oración. Y por eso ora, todo cristiano y por eso ora, o sea, no está esperando que otro ore por él. Él mismo ora, todo cristiano genuino. Sin embargo, aunque algunos hijos de Dios pasan tiempo orando y por numerosos asuntos, sus oraciones no parecen tampoco tener mucho efecto. Son hijos de Dios y pues están orando mucho para que la suegra se convierta y nada, no ven resultado y la suegra cada día más rebelde. Entonces presta mucha atención a todas las instrucciones que vamos a impartir durante este entrenamiento, porque te va a bendecir mucho, te va a ayudar en tu crecimiento, te va a ayudar allí en tu madurez, te va a ayudar allí, te vamos a proporcionar herramientas del Espíritu para que puedas avanzar y alcanzar el nivel de madurez en el cual Cristo quiere llevarte. Entonces, estas personas que pronto empiezan a orar y no ven muchos respuestas o muchos resultados en las oraciones, es como si no hubiesen encontrado la manera correcta de orar. Ahora, usted me pregunta, pastor, ¿y a qué se debe esto? Esto se debe que aún no han descubierto la llave de la oración. Es una llave. La llave de la oración todavía no la han descubierto. Recuerda algo, en todo lo que hagamos, primero debemos hallar la clave, el diseño, debemos movernos por diseños.
Entonces, en todo lo que vayas a hacer, si te vas a casar, vas a emprender un negocio, vas a iniciar en tu liderazgo, en todo lo que hagas, primero debes hallar la clave o hallar el diseño para hacerlo, la manera. Es como cuando compras un televisor, como cuando compras un televisor o un celular o un equipo electrónico, tienes que leer el manual. Ese es el diseño de Dios, el manual. Ahí tenemos la Biblia, ahí están todos los diseños, entonces tienes que ser estudioso. Un ejemplo, me gusta hablar mucho con ejemplos. Si queremos entrar a un cuarto y la puerta está con seguro, no podemos entrar, ¿cierto? No podemos entrar, a menos que tengamos la llave. Entonces, supongamos, un caso hipotético, que se necesitan dos personas, caso hipotético, se necesitan dos personas para entrar una mesa en un cuarto, en una habitación. Entonces, algunas pueden hacerlo sin ningún problema, otras tal vez no. ¿Por qué? Porque lo van a hacer torpemente y van a tropezar y van a golpear la mesa y van a empezar a hacer un enorme esfuerzo cargando y moviendo las patas de la mesa por aquí y moviendo por allá y empiezan a hacer ahí un esfuerzo muy grande y empiezan a ser allí muy torpes en lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Hacen un esfuerzo enorme por pasar la mesa a través de la puerta. Aunque aunque el tamaño de la mesa y el ancho de la puerta sea el mismo en ambos casos. La diferencia radica en las personas que cargan la mesa, no en la mesa. Si tú coges cuatro personas y coges dos que encontraron la manera de introducirlo porque encontraron la manera, la clave, el diseño de cómo introducirlo, pero encuentras dos que son muy torpes y empiezan a tropezar, a esforzar, a pasar aquí, a pasar allá. Entonces, aunque la misma mesa, van a tener problemas, ¿cierto? Y aunque el tamaño de la mesa y el ancho y el peso sea el mismo en ambos casos, la diferencia, escúchame con atención, va a radicar en las personas que cargan la mesa. Algunos tienen la clave, algunos tienen el diseño o el secreto o la llave para cargar la mesa, otros no. Entonces, los primeros son personas que han encontrado esa clave, encontrado esa manera para hacer bien las cosas. Son trabajadores aptos, tienen una buena actitud. Después que la persona ha descubierto la clave, puede hacer dos veces más rápido el trabajo que los demás. Mientras que aquellos no tienen esa clave, no han encontrado esa manera, no tienen esa llave de cómo hacerlo, se van a esforzar en vano. Ahora, este mismo principio se aplica a la oración. Sin lugar a dudas. Este mismo principio se aplica allí a la oración. Acompáñeme por favor allí a Mateo capítulo 7, el versículo 7. Vamos a leer el 7 y el versículo 8. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, esa es una llave, está muy atento, esa es una llave. Dice, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla, esa es otra llave. Y al que llama, se le abre la puerta. Tremendo, ¿es cierto? Entonces, si nosotros miramos, analizamos este texto de Mateo 7, habla de los principios relacionados con la oración. Uno de ellos es el que busca, halla, ¿cierto? Es un texto muy conocido. Y en el versículo 8 nos dice que el que busca, halla. Entonces dice, buscar requiere un esfuerzo. Todo el que busca sin interés, sin preocupación y no le pone seriedad al asunto, no va a encontrar nada. Recuerden la parábola de la moneda perdida, que la mujer empezó a barrer diligentemente. ¿Por qué? Porque tenía interés de encontrarla, porque le había dado un valor a esa moneda. Entonces, toda aquella persona que empiezan a buscar sin interés, porque no le da un valor, no le da una importancia y no le pone seriedad, no va a encontrar nada. El buscar implica tener paciencia. Te lo voy a repetir. Buscar implica tener paciencia. Y no solamente paciencia, también necesitas perseverancia. Paciencia y perseverancia. Te estoy dando ahí otras dos llaves más.
Y a menos que nosotros seamos minuciosos, seamos detallistas, no hallaremos lo que buscamos. Cada vez que Dios nos responda a nuestras oraciones, debemos ser pacientes. Pacientemente esperé al Señor. Salmo 40, ¿cierto? Paciente, paciencia. Entonces debemos ser pacientes y buscar diligentemente la llave de la oración. Si nosotros miramos en las escrituras en el pasado, Dios respondió a las oraciones de muchos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque estas personas poseían la llave de la oración. Entonces, escucha con atención lo que te voy a soltar ahora. El que busca a Dios y no está dispuesto a abandonar sus pecados, no lo va a encontrar, no lo va a hallar. Si tú eres de esas personas que en tu corazón anhelas buscar de Dios y tienes esa hambre, tienes esa sed de Dios, también tienes que estar dispuesto a abandonar los pecados, abandonar la mentira, el egoísmo y todo aquello, la rebeldía y todo aquello que implica el pecado. ¿Por qué? Porque para muchas personas la oración contestada parece difícil, o sea, que sus oraciones que Dios responda a sus oraciones, parece ser difícil de contestar y que ellos puedan, difícil que ellos puedan conseguir una respuesta de parte de Dios a sus oraciones. Y algunos se desaniman. Están orando para que el Señor les regale algo y están orando por el carro, están orando por la moto, están orando, qué sé yo, por estudios y como sus oraciones no son contestadas, dicen, no, es que esto es muy difícil, o sea, esto es muy difícil. Entonces algunos, ¿qué sucede? Se desaniman y no dan ese primer paso. ¿Cuál es ese primer paso? A abandonar los pecados. Pero cuando tú entiendes qué fácil es orar, muy fácil, muy sencillo, y encontrar ese gozo del Señor, cuando tú encuentras ese gozo de la salvación, disfrutarás de la oración ferviente. Cuando tú empiezas a ver respuestas de parte de Dios, vas a disfrutar esos tiempos. Cuando Dios empieza a hablarte y Dios empieza allí a consentirte, a acariciarte, vas a disfrutar de esa oración. Cuando ves respuesta a tus oraciones. Ahora, si nosotros tan solo supiésemos o nos imagináramos cuánto Dios nos ama, Dios te ama. Y esa es otra llave, el amor de Dios. Esa es la mejor llave, porque esa cubre multitud de pecados. Si nosotros tan solo supiéramos cuánto Dios nos ama, porque la Biblia dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada te puede separar del amor de Cristo, ni tribulación alguna, ni persecución, ni hambre, ni ninguna cosa creada, nada te puede separar del amor de Dios. O sea, si tú pudieras imaginarte cuánto Dios te ama y Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios quiere hablarte, Dios quiere guiarte. Si nosotros tuviéramos, imagináramos y alcanzáramos a comprender ese amor de Dios, nosotros no pondríamos esos estándares imposibles delante de nosotros, porque a veces nos inventamos maneras que tienen que ser así, que tienen que ser allá, y empiezas a comprar libros de oración y lo que dice ahí de pronto no te funciona, pero de pronto estás en pecado, no estás dispuesto a abandonar eso, entonces no puedes pretender de que Dios te va a responder. Aunque Dios te ame, Dios quiere comunicarse contigo, lo primero que tienes que abandonar es el pecado. Entonces no pongas estándares imposibles, que tienes que subir un cerro de rodillas, que tienes que darte latigazos en la espalda. No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Entonces, no pongas esos estándares difíciles delante de nosotros, ni tampoco nos desanimemos con la idea de obtener cosas buenas de parte de Dios. Porque hay personas que dicen, no, pero es que Dios a mí no me bendice, porque yo veo que bendice a tal hermano, bendice a tal persona, pero Dios a mí no me bendice. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice de la siguiente manera, el que no eximió ni a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? Dios quiere darte todas las cosas. Ahí está en ese texto que acabamos de leer. Entonces tenemos bastante ánimo y perseverancia por lo que respecta a nuestras preocupaciones mundanas. Entonces nosotros le damos más importancia y perseveramos más en todo lo que el sistema nos está ofreciendo que en lo que Dios quiere darnos. Todas esas preocupaciones que el sistema del mundo quiere darte, o sea, estás más enfocado. Cuántas personas se han muerto por esta enfermedad, cuántas personas están sin empleo, cuántas personas aquí, cuántas personas allá, y empiezas a ver las noticias y entonces estás más preocupado, estás más, y tu ánimo y tu perseverancia decaen por causa de las noticias, por causa de todas esas cosas, pero no estás enfocado en lo que realmente es importante. Pero recuerda algo, en el terreno espiritual hace falta una cosa, solamente una cosa. Y debemos hacer como hizo María. Está el ejemplo de Marta y de María, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer como hizo María. En Lucas capítulo 10, en el versículo 42, está esta historia. Mire lo que Jesús nos dice. Pero una cosa, ¿cuántas? Una solita, una cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús aquí? Jesús se estaba refiriendo al hecho de que María tenía sus prioridades centradas en conocer y oír a Cristo. Te lo voy a repetir. Una sola cosa es necesaria. ¿Cuál era esa cosa necesaria? Que María tenía sus prioridades centradas en conocer y oír a Jesús. Dios se deleita cuando venimos a Él. Es un deleite. Incluso en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, para muchas personas el orar se convierte en algo gravoso. Si una persona ora, es como si, mejor dicho, como si le hubieran dicho algo malo, como si tuviera que hacer un sacrificio, hacer, mejor dicho, cualquier cosa terrible. Pero la oración debe ser un deleite. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, Dios se deleita cuando venimos a Él y cuando nosotros nos acercamos con una confianza sencilla. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente. Tienes que acercarte, si te vas a acercar a orar, tienes que acercarte con una confianza sencilla. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Entonces de verdad debes acercarte con esa confianza como la confianza de un niño. Por lo tanto, ¿por qué? Porque, y no solamente por tu salvación, sino también por todo lo que Dios quiere manifestar allí en tu vida. Entonces, debes acercarte como un niño por tu salvación y buscar el amor de Dios. Debes buscar el amor de Dios y perseverar hasta que lo encuentres. Y sin lugar a dudas vas a encontrar el amor de Dios. Entonces, el resultado de seguir al Señor traerá mucha felicidad allí a tu vida. Todo el mundo puede orar. Todo el mundo puede orar. Pero muchos tienen la idea errónea de que no son llamados a la oración. Piensa que solamente la oración es la hermana de la iglesia, ya la intercesora, la hermana que ya está bastante adulta, la hermana que aquí, pero que no. Recuerda, todos estamos llamados a la oración. Todos estamos llamados a la oración. O sea, de la misma manera que somos salvos, somos llamados también a la oración. Amén. ¿Puedes decir ahí un fuerte amén? Levanta allí tu mano y dice, yo estoy llamado a la oración. ¿Qué nos dice las Escrituras allí en 1 Tesalonicenses 5:17? Nos dice,
orad sin cesar. Entonces, ¿qué es la oración? Toma nota ahí, ¿qué es la oración? La oración no es nada más que volver nuestro corazón a Dios y recibir a cambio su amor. Qué concepto más hermoso, ¿cierto? Te lo voy a repetir. La oración no es nada más que volver nuestro corazón a Dios y recibir a cambio su amor. Entonces, cuando te estoy hablando acerca de esto, te estoy hablando de una relación profunda e íntima con Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? En realidad es muy sencillo. Es muy sencillo. Es tan solo volver nuestro corazón al Señor y rendirlo a Él. Rendir tu corazón al Señor. Rendirlo a Él. Es la expresión de nuestro amor por Él. Dentro de nuestro corazón, cuando tú rindes tu corazón al Señor, cuando para ti lo más importante es Él, cuando Él es tu prioridad, cuando tú dices, Señor, enséñame a amar, enséñame a hacer esto, Jesucristo, guíame, que el Espíritu de Cristo te guíe. Eso es unas manifestaciones de amor, se van a evidenciar ahí en tu vida. Y quiero formularte una pregunta. ¿Tienes sed de las aguas vivas? ¿Realmente tienes sed de las aguas vivas? ¿Cuáles aguas vivas? Aquellas que Jesús prometió en Juan 7:37. Jesús lo prometió. Y vamos a ver este versículo ahí en pantalla. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Entonces, ¿estás cansado de sentirte como una cisterna rota, como una alberca o como un tanque que no puede retener esas aguas vivas del Señor, que no pueden contener el agua? Mira lo que dijo el profeta Jeremías, allí en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primer mal? Dice, me han abandonado a mí. O sea, el primer mal que tú haces es abandonar al Señor, es abandonar la oración, abandonar su presencia, abandonar el lugar de autoridad que Dios te ha dado. Dice, dos males. El primer mal que ha hecho el pueblo es haber abandonado al Señor. Dice, que soy fuente de agua viva. Y el segundo, que han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, cuando nosotros nos encontramos que Jesús está enseñando el tema, que Jesús está enseñando este tema, sí está en el versículo anterior. Pasa la imagen anterior, por favor. Ahí. La imagen anterior, revuelve. Ahí. En la parte dice. Y miren lo que dice, lo que enseñó Jesús ahí en la enseñanza de la bienaventurada. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí en la misma imagen del versículo anterior, ahí está este otro texto también. O sea, tú eres una persona doblemente bendecida si tienes hambre y tienes sed de justicia, de la presencia de Dios, por escuchar a Dios, por obedecerlo. ¿Por qué? Porque vas a ser saciado. Entonces, debemos venir todos aquellos que estamos hambrientos, debemos venir todos aquellos que estamos sedientos de la presencia de Dios para poder ser saciados. Debemos venir y traer toda nuestra aflicción, todo nuestro dolor, toda esa condición de miseria, de necesidad, para poder ser consolados. Y debemos venir a aquellos que están enfermos, aquellos que están llenos de enfermedad, y van a ser sanos, van a ser sanos. Tremendo lo que va a suceder en tu vida en estos días si empiezas a poner en práctica el poder de la oración, todas estas llaves que te vamos a entregar.
Debes de venir y acercarte a nuestro Padre que desea abrazarnos. Tremendo cuando tú vuelves tu corazón al Padre y empiezas a sentir ese amor, empiezas a sentir ese abrazo del Padre. Y porque Él desea abrazarte allí con esos brazos amorosos. Que puedan venir todos aquellos los pobres, todos aquellos que aún se han alejado, todos aquellos que se han descarriado, aquellos que no tienen un lugar donde llegar y tienen que volver al pastor de pastores, que es Jesucristo, que Él es el buen pastor. Tienes que volver a Él. Tienes que tomar la decisión, hoy tienes que tomar la decisión de volver tu corazón hacia ese buen pastor que es Jesucristo. Todos aquellos pecadores deben venir delante de nuestro Salvador. Tienen que venir todos aquellos que ignoran las cosas espirituales. Tienen que venir delante de la presencia de Dios aquellos que dicen que no son capaces de orar. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, ay pastor, ore por mí porque yo no soy capaz de orar. Tienes que venir delante de Dios. Hoy el Señor te está haciendo el llamado para que puedas venir a Él, acercarte a Él, para que puedas orar. Y puedes de pronto que tú puedas creer que de pronto eres la persona más incapaz de llegar a tener una experiencia espiritual con el Señor, de permanecer ahí en la presencia del Señor. Porque cuando uno le dice a una persona, no, mira, entra en la presencia del Señor, piensan es que no, el pastor me está mandando ya que me muera. No, tú puedes entrar en la presencia del Señor sin morirte. Bueno, tienes que morir a tu naturaleza de pecado, a tu vieja condición de pecado, pero todavía no es tu tiempo. Dios tiene muchas cosas para hacer en tu vida, así que no te asustes. Entonces tú puedes considerar de pronto que eres la persona más incapaz de llegar a tener esta experiencia de permanecer allí en la presencia del Señor. Y, y puedes que creas que estás más alejado o que estás muy lejos de tener una profunda experiencia con Cristo. Pero, ojo con lo que te voy a decir, en realidad el Señor te ha escogido. Tengo esa buena noticia para ti en el día de hoy. Dios te ha escogido de una manera especial. Cuando Dios te escoge, Él te santifica. Y tú eres la persona más indicada para que puedas acercarte y conocerlo a Él. Conocer a nuestro Cristo. Que puedas acercarte a Él y conocerlo. De modo que nadie se sienta excluido, que nadie se puede sentir fuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha llamado a todos nosotros, sin lugar a duda, Cristo nos ha llamado a todos nosotros nos ha llamado a Él. Que todo el mundo, que todas las personas vengan sin excepción, vengan, pues Jesucristo ha llamado a todos, el llamado es para todos. Sin embargo, aquellos que están sin un corazón rendido, están exentos. Pues debe haber debe haber un corazón rendido ante el Señor para que puedas recibir su amor. Déjame preguntarte algo. Analiza la pregunta que te voy a formular. Analízala bien. Y no la respondas así, por responderla. Mira la pregunta que te voy a formular. ¿Deseas conocer al Señor de una manera profunda? Cierra tus ojos allí y respira profundamente. Y que puedas manifestarlo a Él, que tú ahora con tus propias palabras, tú le puedas decir, Señor, yo quiero conocerte de una manera más profunda. Yo estoy dispuesto a rendir mi corazón ante ti. Vamos, díselo al Señor, ahí cierra tus ojos, respira profundo y con tus propias palabras, manifiéstalo a Él. Recuerda algo, Dios ha hecho que esta experiencia importante, esta experiencia semejante de andar en la presencia del Señor sea posible para ti. Él lo ha hecho posible mediante la gracia
que nos ha dado a todos los hijos redimidos, todos los hijos redimidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir, dar nuestro corazón y aprender los caminos que el Espíritu Santo nos está guiando. Debemos aprender las sendas, los caminos de la oración. Para aquellos que tienen el deseo, es fácil orar. Para aquellos que tienen el deseo, el Espíritu de Cristo te ha capacitado, te va a capacitar. El Espíritu Santo ha capacitado a muchas personas, a muchos hombres comunes y corrientes para orar grandes oraciones y manifestaciones de Cristo y unas manifestaciones tremendas. Dios ha escogido personas, hombres comunes y corrientes, tanto hombres como mujeres, para manifestar su poder. Tú eres uno de ellos. Y Dios se va a manifestar en tu vida a través de todos los dones, a través de la gracia. Y la oración va a ayudarte a alcanzar la perfección. Así como lo escuchaste, te lo voy a repetir. La oración puede ayudarte a alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque te va a mantener en la presencia de Dios. La perfección se obtiene. O sea, ¿cuándo nosotros podemos obtener la perfección? La perfección se obtiene cuando buscamos dentro de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar dentro de nosotros mismos? Al Cristo resucitado. No busques tu yo, porque se está viciado, está lleno de pecado. Debes buscar al Cristo que está en ti, ese Cristo resucitado, ese Cristo que habita en ti. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Que tú puedas decir que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, tú vas a obtener la perfección cuando empiezas a buscar dentro de ti al Cristo resucitado. Mira lo que dice en Génesis capítulo 17, en el versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos añitos tenía Abraham? 99. Cuando Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Camina delante de mí y sé perfecto. Tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Entonces, somos traídos a la presencia del Señor y guardados allí en su presencia sin interrupción. Gracias a la oración, ¿cierto? Ahora, solo hay un requisito a cambio. Solamente hay un requisito a cambio. Y ese requisito lo debes seguir continuamente. Y esto no va a interferir con las acciones externas. Y este requisito puede ser puesto en práctica por líderes, por presidentes, por alcaldes, por personas religiosas, por pastores, por líderes, por la policía, por los soldados, por los niños, por los trabajadores, por los jóvenes, por todos. Ahora, ¿cuál es este simple requisito? ¿Cuál es este requisito? Este simple requisito es que debes aprender a orar de tu propio corazón y no de tu cabeza. Te lo repito. ¿Cuál es ese requisito? Repítalo, pastor. Te lo voy a repetir. 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 Este requisito es que debes aprender. ¿Debes qué? Aprender a orar de tu propio corazón y no de tu cabeza. ¿Por qué razón? La razón es que la mente de una persona es tan limitada, es tan escasa,
en su operación, en su manera de actuar, que solo puede enfocarse sobre un objeto a la vez. Pero la oración que sale del corazón no puede ser interrumpida por la razón. Nada puede interrumpir esta oración excepto un sentimiento confuso. Por eso es bueno que te puedas alinear, puedas crear una atmósfera de intercesión, puedes estar allí alineado y puedes estar allí completamente en la presencia de Dios adorando y exaltándolo. Y vas a ver cosas tremendas. La oración que sale del corazón no puede ser interrumpida por la razón. Nada puede interrumpir esta oración, solamente un sentimiento confuso. Por eso es muy importante, por eso nosotros nos hemos preocupado por hablarte acerca de sanidad interior, hemos hablado también acerca de los diseños de Dios. Entonces es muy importante que puedas buscar aquí en nuestro canal todas estas enseñanzas de sanidad interior. Hemos hablado de iniquidad, hemos hablado del rechazo, hemos hablado del temor, hemos tocado muchos temas para que estos sentimientos confusos, para que haya sanidad dentro de ti y puedas ser libre. Y cuando estés orando no hay nada que te interrumpa. Ahora, cuando nosotros hemos disfrutado de Dios y de la dulzura de su amor, esto va a ser algo tremendo. Cuando tú empiezas a disfrutar de ese amor de Dios y de la dulzura allí de su corazón. Sin embargo, muchas personas van a encontrar que es imposible poner tus sentidos en ninguna otra cosa que en Él. O sea, cuando tú realmente has disfrutado de la presencia de Dios, nada te va a distraer. Tu mente va a estar en Cristo y se han puesto los ojos en Jesús. Pero aquella persona que no ha disfrutado de la presencia de Dios, que no ha disfrutado de ese amor, cualquier cosa lo va a distraer. Y más adelante vamos a tocar todos estos temas de la distracción, de orar la palabra. Eso va a ser un entrenamiento poderoso. Por eso te pido que no te pierdas ningún entrenamiento que vamos a dar durante todo este tiempo acerca de la oración, porque vamos a darte llaves poderosas. Y yo he descubierto algo, ¿no? Me ha sido revelado algo, me ha sido revelado algo que es fácil obtener la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo he descubierto que el Señor desea estar presente en cada uno de nosotros de lo que nosotros deseamos buscarle. En pocas palabras, Él nos desea. Él nos desea celosamente. El Padre te desea celosamente, el Espíritu de Cristo te desea, te anhela. Él desea darse a nosotros mucho más profundamente. Dios desea darse a cada uno de nosotros más prontamente de lo que nosotros deseamos recibirle. Él está allí a la puerta llamando. Tan solo necesitamos conocer cómo buscar a Dios. Y esto es más fácil y más natural que respirar. Sí, mis amados, es más fácil que respirar, es muy sencillo. No piensen que están alejados o que no están en la capacidad de estar en la presencia de Dios. Por medio de la oración puedes vivir en la presencia de Dios con tan poco esfuerzo como puedes vivir con el aire que hasta ahora estás respirando. Ahora, ¿será que es pecado no orar? ¿Será que es pecado ser perezosos con la oración? Mire lo que dice Santiago 4:17. Y ya con este versículo quiero terminar. Santiago 4:17 dice, el que sabe, pues, hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces debemos preparar nuestros corazones ahora, a medida que ya comenzamos en este entrenamiento con relación a la oración, con todas estas llaves. Debes empezar a preparar tu corazón, debes empezar allí a confesar tus pecados, debes empezar allí a alinearte. Si tienes allí algún amigo
que sea líder de nuestra iglesia, puedes acudir a él o puedes escribirme allí al WhatsApp, que pueda decir, pastor, mire, enséñeme a orar, enséñeme de todos esos principios que usted está mencionando, y vamos a tomar varios entrenamientos para hablarte de cada una de estas llaves. Vamos a estar allí también ayudándote para que puedas crecer allí en tu relación con el Señor. Porque nuestro mayor anhelo es verte prosperar, que puedas ser sano y que puedas prosperar en todo, así como prospera tu alma. Es nuestro mayor anhelo, es nuestro mayor deseo. Así que te bendecimos, declaramos paz sobre tu casa, declaramos bendición sobre abundancia, declaramos que vas a tener una relación más profunda con Cristo, una relación más profunda. Así que te recomiendo que antes de cada entrenamiento puedas tener un tiempo de adoración. Antes de cada entrenamiento, antes de puedas ver cada video, puedas tener un tiempo de adoración, que puedas allí tener tu corazón en paz, que puedas allí estar adorando al Señor y ya, pum, cuando llegue la enseñanza, tú estés alineado, estés preparado, siempre llega con expectativa de aprender. En pocas palabras, que puedas llegar con hambre y con sed de aprender, de recibir del Señor. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, bienaventurados los que quieren, los que tienen esa hambre, los que tienen esa sed de escuchar a Dios y obedecerle. Entonces, mis amados, te bendigo. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.